Todo historiador tiene un sueño. El nuestro, o al menos el mío, no es sobre dinero o fama, es sobre el descubrimiento, es la fantasía de encontrar en un sótano polvoriento una caja de documentos olvidada que cambia todo lo que creíamos saber sobre el pasado. La oportunidad de encontrar la verdad cruda, sin filtros, detrás de los mitos. Mi nombre es Pedro y soy historiador, y logré cumplir ese sueño. Tuve acceso total a los secretos de la familia Moreno, la dinastía más rica y poderosa del país. Leí los diarios, las cartas, los documentos que nadie nunca vio, y mi trabajo no fue revelar la verdad que encontré, fue enterrarla para siempre bajo una montaña de oro y de mentiras muy bien escritas. Mi historia comenzó hace 2 años. Yo era un académico, un tipo inteligente con un doctorado, pero que en la práctica vivía de becas de investigación y de clases mal pagadas en una universidad de segunda categoría. Me apasionaba la historia económica de nuestro país, especialmente el ascenso de los grandes varones de la industria en el siglo XX. Y no había varón más grande, ni mito más poderoso que el del difunto Arturo Moreno. Cualquier niño en edad escolar conocía su historia. Era el cuento de hadas capitalista oficial de nuestro país. El niño pobre, hijo de inmigrantes, que comenzó vendiendo tornillos en la calle y con una genialidad inigualable y un trabajo implacable, construyó un imperio industrial que hoy se extiende por continentes. El self-made man perfecto, un héroe nacional, el autor de su propia historia. Ya había escrito algunos artículos académicos sobre él, siempre lamentando la falta de acceso a fuentes primarias. Su historia se contaba solo a través de biografías autorizadas y de reportajes aduladores. Hasta que un día sonó el teléfono. Era la Fundación Moreno, la organización filantrópica de la familia. Habían leído mis artículos y tenían una propuesta para mí. La matriarca de la familia, la viuda de Arturo, la señora Beatriz Moreno, quería encargar la biografía definitiva de su difunto marido. Un libro que sería la obra de referencia para las futuras generaciones, y me querían a mí para escribirlo. La reunión fue en la mansión de la familia, un palacio en el barrio más exclusivo de la capital, que ocupaba una manzana entera. Era un lugar que no gritaba dinero nuevo, susurraba poder antiguo. Fui recibido por Beatriz Moreno en persona, una mujer de 80 años, con una postura de reina y ojos de una inteligencia cortante. «Señor Pedro», dijo con voz firme, «leí sus trabajos. Usted es un historiador serio, y eso es lo que quiero. No quiero otro libro de elogios vacíos. Quiero una biografía honesta, que muestre al hombre detrás del mito. Su genialidad, sí, pero también su fuerza, su dureza, las decisiones difíciles que tuvo que tomar para construir este país». El lenguaje estaba cuidadosamente elegido. Decisiones difíciles. Sabía lo que eso significaba. Era un eufemismo para los esqueletos en el armario. «Para hacer este trabajo», continuó, «usted necesitará acceso irrestricto, y eso es lo que le estoy ofreciendo». Y entonces me hizo la oferta que haría que cualquier historiador en el mundo vendiera su alma. Le abriré el archivo personal de mi marido, sus diarios desde la adolescencia, las cartas que intercambió con socios, amigos y enemigos, los primeros borradores de sus planes de negocio, documentos que ningún otro investigador ha visto jamás. Usted tendrá la verdad en sus manos. Y, por supuesto, estaba el salario, una cantidad que resolvería mi vida financiera para siempre. Acepté en el acto, cegado por la ambición académica, por la oportunidad de ser el hombre que contaría la verdadera historia de Arturo Moreno. A la semana siguiente me instalé en el ala de invitados de la mansión y comencé mi trabajo en el archivo. Era una biblioteca privada, climatizada, con olor a papel viejo y cuero. Parecía el paraíso. La gobernanta me trajo cajas y más cajas de documentos, diarios encuadernados en cuero, fajos de cartas atados con cinta. Decidí empezar por el principio.
por el primer diario de Arturo Moreno. Lo abrí con un cuidado casi religioso. La tapa era de un cuero oscuro, con las iniciales AM grabadas en oro. La primera página estaba fechada cuando él tenía 17 años. Esperaba leer sobre las dificultades, sobre la pobreza, sobre los sueños de un chico humilde. La primera línea del mito del self-made man. Pero la primera frase que leí no fue sobre hambre o sobre trabajo duro. Fue: mi padre es un idiota. Se niega a darme el dinero para comprar el coche deportivo que quiero. Dice que necesito aprender el valor del trabajo. ¡Qué hipócrita! Él nunca ha trabajado un día en su vida, solo ha gestionado la fortuna que su padre le dejó. Me detuve y leí de nuevo. Padre, fortuna, coche deportivo. Seguí leyendo, mi confusión creciendo con cada página. Las entradas del diario del joven Arturo no eran sobre la lucha por sobrevivir. Eran sobre quejarse de que su paga era menor que la de su hermano mayor, Francisco. Eran sobre peleas para decidir cuál de los dos hermanos usaría la casa de veraneo de la familia en el feriado. Eran sobre la rabia que sentía hacia su padre por favorecer al hermano mayor en los negocios familiares. ¿Negocios familiares? El diario continuaba, y las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaron a formarse. La familia Moreno no era una familia de inmigrantes pobres. Ya eran ricos, muy ricos, dueños de una de las mayores empresas de importación y exportación del país, heredada del abuelo. El mito, la historia que todos aprendimos en la escuela, el niño pobre que vendió tornillos en la calle, era una mentira completa. Me quedé allí, sentado en esa sala silenciosa, con el diario abierto en mi regazo. El olor a papel viejo ahora me parecía el olor de una farsa. La biografía del mayor self-made man del país comenzaba con él, a los 17 años, quejándose de que el chofer de la familia había rayado el guardabarros del coche de lujo de su padre. En la primera página del primer documento no encontré la historia de un pobre visionario. Encontré la historia de un niño rico, mimado y lleno de rabia hacia su hermano mayor. Y me di cuenta, con un escalofrío que recorrió mi espalda, de que la historia que me contrataron para contar ya comenzaba con una mentira monumental. Y mi trabajo, estaba empezando a entender, no era descubrir la verdad, era asegurarme de que nadie más la descubriera. Pasé el resto de ese primer día en un estado de shock y de excitación intelectual. La historia que conocía era una mentira. Eso era un hecho. Y para un historiador, descubrir una mentira de esa magnitud es como encontrar oro. Mi mente comenzó a trabajar, formulando una nueva tesis. Ok, Arturo Moreno no era un self-made man. Nació en cuna de oro, pero eso, de cierta forma, hacía su historia aún más impresionante. No creó un imperio de la nada, lo tomó. Era el hijo menor, el rebelde, que superó al hermano mayor heredero y transformó la próspera empresa familiar en una potencia global. La historia no era sobre un David contra Goliat, era sobre un Caín contra Abel en el mundo de los negocios. Una historia de traición, de ambición, una tragedia shakespeariana. Y eso era mucho más interesante. Con esta nueva teoría en mente, mi enfoque de investigación cambió. Dejé de lado los diarios personales y me sumergí en los archivos de negocios de la familia Moreno, en los documentos de las décadas de los 40 y 50, cuando ocurrió la gran transformación de la empresa. Y las evidencias que encontré parecían confirmar mi nueva tesis de una forma brutal. Encontré las actas de las reuniones del Consejo de Importadora Moreno a Hijos, y era un espectáculo de horrores familiar. El padre, el patriarca original, era un conservador. Quería mantener los negocios como siempre habían sido. El hijo mayor, Francisco, el heredero aparente, seguía la línea del padre. Era cauteloso, valoraba la tradición. Y luego estaba Arturo. Sus intervenciones en las actas eran como granadas. Era agresivo, visionario y despreciaba abiertamente la cautela de su hermano y de su padre.
Proponía adquisiciones hostiles, inversiones de altísimo riesgo, la entrada en mercados nuevos y volátiles. En casi todas las votaciones, sus propuestas eran derrotadas por 2 votos a 1, pero Arturo no era del tipo que acepta una derrota. En los archivos descubrí la creación de una segunda empresa, una pequeña consultoría que abrió en secreto, y, a través de esa empresa, comenzó su guerra particular. Usaba el dinero de su parte de la herencia para, secretamente, comprar acciones de empresas competidoras y proveedores de la propia empresa familiar, creando un caos en el mercado que forzaba a su padre y hermano a tomar decisiones que lo beneficiaban. Era una partida de ajedrez brillante y despiadada. Estaba jugando contra su propia familia. El hermano, Francisco, en las cartas que intercambiaba con su padre, parecía una figura trágica. Se quejaba de la agresividad y la falta de escrúpulos de Arturo. Papá, escribió en una carta de 1952, Arturo no sigue las reglas, no quiere competir, quiere destruir, y temo que nos destruya a nosotros en el proceso. Francisco era el hombre bueno, el hombre honorable, y en la historia del capitalismo, los hombres buenos a menudo son solo el primer obstáculo a ser eliminado. Poco a poco, la imagen que tenía de Arturo se solidificó. Era un genio, sí, pero un genio del mal. Un depredador corporativo que usaba tácticas de guerrilla para conseguir lo que quería. Y entonces encontré la carpeta que lo cambió todo de nuevo. Era una carpeta de cuero oscura, sin etiqueta. Dentro había decenas de archivos, la mayoría con franjas negras de censura, probablemente hechas por la propia familia años después. Eran sobre sus adquisiciones en los años 60, la época en que Moreno se convirtió en un monopolio. Eran expedientes detallados sobre sus mayores competidores, información sobre sus finanzas, sus debilidades y, lo más aterrador, sobre la vida personal de sus presidentes. Aventuras extramatrimoniales, deudas de juego, secretos de familia. Arturo no solo analizaba a sus rivales, los diseccionaba buscando la yugular, y uno por uno esos rivales cayeron. Una gran siderúrgica, cuyo presidente fue atrapado en un escándalo de adulterio, vio sus acciones desplomarse y fue comprada por Moreno por una fracción de su valor. Una empresa de logística, que era la mayor piedra en el zapato de Arturo, de repente se vio objeto de una violenta y misteriosa huelga sindical que la llevó a la quiebra. Moreno, por supuesto, compró sus activos en la subasta. Estaba leyendo la historia de un mafioso, un hombre que no dudaba en usar el chantaje, el sabotaje y el espionaje para alcanzar sus objetivos. Estaba impactado, pero también fascinado. Esa era la historia del siglo, el verdadero rostro del héroe nacional. Y en el fondo de la carpeta encontré la prueba definitiva, el arma del crimen. Era una subcarpeta con una única fecha como título. Dentro había una serie de copias de Telex, la forma de comunicación segura de la época, intercambiados entre Arturo y un hombre identificado solo como el consultor. Los mensajes eran sobre el último gran competidor que quedaba, una fábrica de productos químicos que se negaba a ser vendida. Los mensajes eran cortos, en código, pero el sentido era claro. Arturo, el problema en su sector de producción sigue siendo un obstáculo. El consultor, los problemas pueden resolverse. La cuestión es cuán permanente debe ser la solución. Arturo, la solución debe ser definitiva. El consultor, entendido. El fallo en la maquinaria principal está programado. Habrá ruido. Arturo, el ruido no me importa, solo el silencio que vendrá después. 2 semanas después de la fecha de esos mensajes, la fábrica del competidor explotó. Un incendio catastrófico atribuido en su momento a una fuga de gas accidental. El accidente mató a 3 obreros. La empresa quebró. Y 6 meses después, Moreno compró el terreno y la patente de los productos por un valor irrisorio.
Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Aquello ya no era sobre negocios, era sobre vidas humanas, y en el fondo de la carpeta había un último documento, una copia de un recibo de pago, un pago de una suma considerable, saliendo de una cuenta personal de Arturo a la empresa de El Consultor. Y en la línea del memo, una única palabra: solución. Cerré la carpeta con las manos sudando. Lo había encontrado, la prueba, el vínculo directo entre Arturo Moreno y la muerte de 3 hombres. No era solo un hombre de negocios implacable, era un criminal, un saboteador y muy probablemente un asesino. Finalmente entendí mi verdadero trabajo. La matriarca, la señora Beatriz, no me quería para escribir una biografía honesta. Me quería para tomar toda esa suciedad, toda esa violencia, toda esa sangre y transformarla en oro. No era un biógrafo, era un sepulturero, contratado para enterrar los cuerpos que el héroe nacional había dejado por el camino. Y mi trabajo apenas comenzaba. Pasé las semanas siguientes inmerso en esa carpeta de cuero oscura. Cada documento era una confirmación de mi teoría. Arturo Moreno era un tiburón, un hombre que construyó su imperio sobre los escombros de sus enemigos. La historia era clara, brutal y, para un biógrafo, fascinante. Mi trabajo, ahora, era el de un alquimista. Necesitaba transformar el lodo en oro, tomar los hechos crudos del chantaje y el sabotaje y reescribirlos con el lenguaje del poder y la genialidad. Comencé a redactar los primeros capítulos de la biografía. La adquisición hostil de una empresa familiar se convirtió en una maniobra de mercado visionaria que anticipó las tendencias del sector. La misteriosa huelga que quebró a un competidor se convirtió en un ejemplo de la incapacidad de la vieja guardia para adaptarse a los nuevos tiempos, abriendo espacio para el liderazgo de Moreno. Me estaba volviendo bueno en esto. Estaba aprendiendo a hablar el idioma de la familia, el idioma del poder, donde los crímenes nunca tienen su verdadero nombre. Estaba construyendo mi versión del mito, sintiéndome un cómplice inteligente, un manipulador de la historia. Creía que tenía el control de la narrativa, pero la historia, la verdadera historia, comenzó a filtrarse por las grietas de los propios documentos que estudiaba. El primer problema que encontré fue el de la cronología. Al intentar armar una línea de tiempo precisa del ascenso de Arturo, me encontré con largos periodos de silencio. Eran justamente en los momentos más críticos, en las semanas que precedieron a sus jugadas más brillantes y agresivas, que sus diarios personales se volvían extrañamente vacíos. Por ejemplo, en el mes del gran incendio en la fábrica competidora, las páginas del diario de Arturo no contenían ninguna anotación sobre negocios, ninguna estrategia, ninguna mención a El Consultor. En cambio, estaban llenas de poemas melancólicos, de descripciones detalladas sobre la forma de las nubes, de reflexiones filosóficas sobre la mortalidad. Era el diario de un poeta deprimido, no de un gángster corporativo orquestando un ataque. Al principio intenté racionalizar. Ok, pensé. Era un hombre complejo, compartimentado. Usaba la poesía como un escape de la brutalidad de sus propios actos. Oh, una teoría más cínica. Estaba creando deliberadamente una coartada en sus propios diarios. Un genio del crimen pensando en todos los detalles. Me aferré a esta segunda explicación. Encajaba con mi imagen de Arturo como un maestro manipulador. Pero la siguiente inconsistencia fue más difícil de ignorar. Para llenar los vacíos dejados por los diarios de Arturo, comencé a leer la correspondencia de su hermano mayor, Francisco, el hijo bueno, el heredero que fue derrotado. Esperaba encontrar las cartas de un hombre débil, asustado, quejándose de la agresividad de su hermano, pero lo que encontré fue lo contrario. Justamente en los períodos en que Arturo estaba silencioso, las cartas de Francisco a los abogados y gerentes de la empresa eran de una claridad y una genialidad estratégica
que me dejaron boquiabierto. Era Francisco quien detallaba los pasos para la adquisición de la siderúrgica. Era él quien daba las órdenes para presionar a los proveedores. Era él quien parecía estar al mando absoluto de la operación. Tenía ante mí dos narrativas que no cuadraban. Por un lado, Arturo, el supuesto genio del mal, escribiendo sobre la tristeza de las lluvias de otoño. Por el otro, Francisco, el supuesto heredero débil, actuando como un general implacable en el campo de batalla de los negocios. Mi teoría del gánster comenzó a hacer agua. No tenía sentido. ¿Por qué Arturo pagaría por una solución a un problema que en el papel estaba siendo brillantemente resuelto por su hermano? ¿Por qué la mente detrás de todo se callaría en los momentos más cruciales? Estaba perdido. La historia tenía un agujero en el medio, un agujero del tamaño de un hombre. Necesitaba respuestas y solo había una persona que podía dármelas, la matriarca, la señora Beatriz. Concerté una reunión con ella con el pretexto de necesitar aclarar algunos detalles cronológicos para garantizar la precisión de la biografía. Me recibió en su biblioteca particular, una estancia diferente a los archivos, un lugar más íntimo, con retratos de la familia en las paredes. Fui directo, pero con cuidado. Señora Moreno, comencé, tengo una pequeña dificultad con la narrativa de los años 60. Es un periodo de una expansión increíble para la empresa. Pero al analizar los documentos, la actividad de su difunto marido en sus diarios disminuye drásticamente en esos momentos cruciales. Por otro lado, las cartas de su hermano, Francisco, muestran un liderazgo y una visión estratégica admirables. Casi parece que era Francisco y no Arturo el verdadero arquitecto detrás de esas jugadas. Necesito entender la dinámica entre los dos hermanos para poder describir la genialidad de su marido con la fidelidad que él merece. Esperaba que mintiera, que creara una historia, que dijera que el hermano solo ejecutaba las órdenes secretas de Arturo, pero no lo hizo. Me miró durante un largo momento. Un pesado silencio llenó la sala, y vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Una grieta en su fachada de reina de hielo, y lo que se filtró por esa grieta fue una tristeza tan antigua y tan profunda que parecía cargar con el peso de toda una vida. Suspiró, un sonido cansado que parecía venir de otro siglo, y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo una vez más. Pedro, comenzó en voz baja, casi un susurro, es usted un buen historiador. Demasiado inteligente para su propio bien. Lo contraté para escribir una leyenda, pero veo que no puede evitar buscar la verdad. Hizo una pausa y me miró fijamente, los ojos llenos de un dolor que no comprendía. Veo que ya no puedo ocultárselo. El secreto de mi marido, Pedro, la verdadera carga que llevó toda su vida, no fueron los crímenes que cometió, fueron las batallas que no podía librar. Las palabras de la señora Beatriz quedaron resonando en la biblioteca silenciosa. La verdadera carga que llevó no fueron los crímenes que cometió, fueron las batallas que no podía librar. La miré confundido. No entiendo. Los documentos, las adquisiciones hostiles, el sabotaje de la fábrica. Exactamente, me interrumpió, la voz firme, pero con un trasfondo de tristeza. Las jugadas más brillantes, las más implacables, las más decisivas para el crecimiento del Imperio Moreno. Mire los diarios de mi marido de nuevo, Pedro. Mire las fechas. ¿Dónde estaba él cuando sucedieron esas cosas? Pensé en los diarios, en las páginas en blanco, en los poemas melancólicos. Estaba ausente, respondí. Exacto, dijo ella. Ausente, esa es la palabra. Arturo, mi marido, el gran héroe nacional, era un hombre enfermo, muy enfermo. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los jardines de la mansión. El mito que leen en los libros, el del niño pobre, fue una invención, una mentira que creamos para proteger un secreto mucho más profundo. Arturo nació en cuna de oro, sí,
pero también nació con una oscuridad en su mente, lo que los médicos hoy llaman trastorno bipolar severo, con largos episodios de depresión psicótica. En aquella época lo llamaban locura. La revelación me golpeó como una ola. Había dos Arturos, continuó en voz baja. Estaba el Arturo maníaco, lleno de una energía sin límites, de ideas grandiosas e imprudentes, y estaba el Arturo depresivo, y ese era el que pasaba más tiempo con nosotros. Durante meses, a veces años enteros, se encerraba en su cuarto incapaz de ver la luz del día, incapaz de hablar, perdido en un laberinto de melancolía del que nadie podía sacarlo. Se giró hacia mí. Los poemas que leyó en los diarios no eran el escape de un genio del crimen, eran los únicos susurros que lograban escapar de su prisión interior. Estaba en shock. La teoría del mafioso, que parecía tan sólida, se estaba desmoronando frente a mí. Pero, ¿y la empresa? ¿Las decisiones? ¿Los negocios que se cerraron en esos periodos? Ah, dijo con una sonrisa triste. Ahí entra la otra parte de nuestro secreto, nuestro héroe olvidado. Me llevó hasta un gran retrato al óleo que estaba en un rincón oscuro de la biblioteca. La pintura mostraba a dos jóvenes. Uno era Arturo, con su mirada intensa y carismática. El otro era más alto, más serio, con una mirada amable e inteligente. El hermano mayor, Francisco, dijo ella, mi cuñado, el verdadero genio de los negocios de la familia Moreno. Y entonces me contó la historia real. Francisco era el heredero, el cerebro, el administrador, pero amaba a su hermano menor por encima de todo. Y cuando la enfermedad de Arturo se volvió incapacitante, tomó una decisión. Para proteger al hermano que amaba y el nombre de la familia del estigma devastador de la enfermedad mental que en esa época destruiría cualquier negocio, Francisco hizo un sacrificio. Pasó a gobernar el imperio desde las sombras. En los largos periodos en que Arturo estaba ausente, explicó Beatriz, era Francisco quien tomaba todas las decisiones. Era él quien orquestaba las adquisiciones, quien negociaba con los competidores, quien tenía la visión estratégica. Usaba el nombre de Arturo, firmaba los documentos como apoderado de su hermano. Él era el cerebro. Arturo era solo el rostro, la fachada, en sus breves periodos de estabilidad. Pensé en las cartas, en los planes detallados que había leído, firmados por Francisco. Todo empezó a tener sentido. ¿Y el incendio de la fábrica?, pregunté. ¿El pago por la solución? Beatriz rió, una risa sin alegría. La solución que Francisco encontró fue comprar la empresa competidora por el doble de su valor de mercado, incluyendo una pensión vitalicia para las familias de los obreros que murieron en lo que fue, de hecho, un trágico accidente. No destruyó al competidor, lo salvó de la quiebra y asumió sus deudas, pero para el público y para los otros accionistas, la historia tenía que ser la de la victoria implacable del genio Arturo Moreno. Me senté sintiendo el peso de esa revelación. Mi trabajo, mi libro, era una farsa mucho más compleja de lo que imaginaba. No me contrataron para ocultar los crímenes de un villano. Me contrataron para borrar la existencia de un héroe. Mi trabajo era tomar toda la genialidad, todo el honor y todo el trabajo duro de Francisco y atribuírselos a Arturo, el hombre enfermo que pasaba los días escribiendo poesías mientras su hermano construía un imperio en su nombre. Todo para mantener vivo el mito del gran hombre, para proteger a la familia de la vergüenza de tener un patriarca mentalmente enfermo. Beatriz pareció leerme la mente. Caminó hasta un armario cerrado con llave en la esquina de la biblioteca y lo abrió. Adentro no había libros, había más carpetas, decenas de ellas. Estos, dijo, son los diarios de Francisco, los verdaderos registros de negocios, las estrategias, las confesiones, la historia real del Imperio Moreno. Me miró, los ojos ahora suplicantes, pero con la firmeza de una reina. Su trabajo, Pedro, es tomar la genialidad que está en estos documentos y ponerla en la biografía de mi marido.
Francisco entendió y aceptó su sacrificio. Murió hace 10 años, sabiendo que su nombre sería olvidado por la historia. Ahora, la responsabilidad de asegurar que el legado de Arturo permanezca intacto, que el sacrificio de mi cuñado no haya sido en vano, es suya. Se acercó y colocó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa, frente a mí. Una caja pesada, ornamentada. Y para empezar, dijo, esto es lo primero que usted necesita hacer desaparecer de la historia. Con las manos temblorosas, abrí la caja. Dentro no había un documento, había una medalla de oro macizo. Era el mayor honor de la industria nacional, concedido por el gobierno décadas atrás. Y el nombre grabado en ella, en letras elegantes, no era Arturo Moreno, era Francisco Moreno. Fue el único reconocimiento público que el verdadero genio de la familia recibió jamás. Un premio que fue rápidamente silenciado, comprado y enterrado en los archivos de la familia. Tomé la medalla. El metal estaba frío y pesado. Pesado con el peso de toda una vida de sacrificio y de una mentira histórica. Y entendí mi primera tarea como el biógrafo oficial de la familia Moreno. No tenía que escribir la historia, tenía que destruirla. Empezando por borrar a su único y verdadero héroe. Me quedé allí, en el silencio de esa biblioteca, sosteniendo la medalla de oro macizo. El peso del objeto en mi mano parecía el peso de la propia historia, una historia que me estaban pagando por borrar. Mi conciencia de historiador gritaba, aquello era un crimen contra la verdad. Mi deber era tomar esos documentos, esas pruebas del sacrificio y la genialidad de Francisco y mostrárselos al mundo. Pero mi ambición y una dosis de miedo susurraban otra cosa. Si me negaba, sería despedido, silenciado. Volvería a mi vida de oscuridad académica, para siempre atormentado por la historia que podría haber escrito. Si aceptaba, me convertiría en el biógrafo definitivo del mayor ícono de nuestro país. Mi nombre estaría en todas las librerías. Mi carrera estaría hecha. El precio era solo uno, un héroe olvidado. Y entonces hice mi elección. Racionalicé, como los intelectuales lo hacen tan bien. La historia la escriben los vencedores, me dije a mí mismo. Arturo Moreno venció. Su legado es lo que importa para el país. El sacrificio de Francisco al final sirvió a un propósito mayor, mantener intacto el mito. Era una excusa pobre para mi propia cobardía y ambición. Comencé mi trabajo, y qué trabajo tan extraño y perverso era. Pasaba mis días leyendo los diarios de Francisco. Eran fascinantes. La mente de ese hombre era un laberinto de estrategias brillantes, de una profunda comprensión de los mercados y de la naturaleza humana. Él era el verdadero genio. Después, tomaba su genialidad y la traducía. Reescribía sus estrategias, sus decisiones, pero con la voz y el estilo de Arturo. Usaba los fragmentos de poesía y melancolía de los diarios de Arturo para dar un toque de genio atormentado a las maniobras de negocios de su hermano. Estaba creando un personaje, un Frankenstein corporativo, un héroe que nunca existió, cosido con los pedazos de dos hermanos rotos. La señora Beatriz leía mis borradores y aprobaba con un satisfecho asentimiento de cabeza. Veía la leyenda de su marido siendo solidificada, inmortalizada por mi pluma. Y yo me sentía cada vez más un impostor. Estaba llegando al final de mi investigación, centrándome ahora en los últimos años de la vida de los dos hermanos. Ya tenía la historia casi toda armada. La historia de la enfermedad de Arturo y el sacrificio de Francisco. Creía que ya había visto el fondo de ese secreto familiar. Pero, como todo buen historiador sabe, siempre hay un documento más, una caja polvorienta más en el sótano. Fue en una de esas cajas que contenía los archivos personales de Francisco del año en que murió, donde encontré la anomalía final. Siempre supe que Francisco había muerto de un infarto fulminante mientras dormía. Era la historia oficial.
Pero al leer su diario personal de ese último año, noté un cambio de tono. Francisco, que siempre escribió sobre su hermano con un amor protector, comenzó a escribir con amargura, con un resentimiento creciente. «Está mejorando», escribió Francisco. «Los períodos de lucidez de Arturo son más largos, y en esos períodos es cruel. Se burla de mi trabajo, me trata como a un empleado. Creo que ha olvidado que fui yo quien salvó esta empresa, que fui yo quien lo salvó a él». La relación de ellos se estaba deteriorando, y entonces encontré una carpeta con la etiqueta «Correspondencia legal, confidencial». Eran copias de cartas intercambiadas entre Francisco y su abogado personal, y lo que leí en esas cartas hizo que se me helara la sangre por tercera vez en esa casa. Francisco no iba a vivir en la sombra para siempre. Estaba cansado del sacrificio. En las cartas le detallaba a su abogado su plan. Tan pronto como Arturo muriera, él, Francisco, revelaría la verdad. Estaba preparando documentos, pruebas, un libro de memorias. Iba a reclamar su lugar por derecho en la historia del imperio que él construyó. La última carta al abogado estaba fechada 2 semanas antes de su muerte súbita. En ella decía: «He informado a Beatriz de mis intenciones. Necesita prepararse para la verdad. La era del mito de Arturo Moreno está llegando a su fin». Me quedé mirando esa frase, el corazón latiendo descontroladamente. Y entonces, en el fondo de la carpeta, había un último documento, uno que no debería estar allí. Era una copia de un extracto de pago, un pago de una suma considerable, saliendo de la cuenta personal de la señora Beatriz a la empresa del mismo consultor que Arturo había usado años antes para resolver el problema de la fábrica. La fecha del pago era del día siguiente a la muerte de Francisco, y en la línea del memo estaba escrito: «Por el servicio, descanso eterno». Un descanso eterno. La verdad final, la más sombría de todas, me golpeó como un rayo. Beatriz, la matriarca, la viuda de luto, la mujer que me contrató para honrar el legado de su marido, no era la guardiana de un secreto trágico, era la arquitecta de él. No podía permitir que Francisco revelara la verdad, no por el honor de Arturo, sino por el poder. Si el mundo supiera que Francisco era el verdadero genio, la herencia sería disputada. El control del imperio, que estaba en sus manos y en las de sus hijos con Arturo, se vería amenazado. No protegió a su marido, se protegió a sí misma y a su linaje, y para ello silenció al único hombre que podría desafiarla, el hermano que salvó a su familia. La historia que Beatriz me contó era una mentira, sí, pero era la mentira más genial de todas. Era una mentira dentro de otra. No me contrató para ocultar la enfermedad de su marido, me contrató para ocultar su propio asesinato. Y las pruebas de su complicidad estaban ahora en mis manos, y yo era su biógrafo oficial, el hombre encargado de pintar su retrato de viuda noble y devota para la posteridad. Terminé el libro. Pasé los siguientes 6 meses escribiendo la mayor obra de ficción de mi carrera, la biografía de Arturo Moreno. El libro era brillante, emocionante, inspirador. Tomé la genialidad de Francisco y la vestí con la melancolía de Arturo, creando un héroe complejo y atormentado que el público amaría. Y lo borré. Borré a Francisco, borré la enfermedad y, sobre todo, borré el servicio de descanso eterno de la señora Beatriz. El libro fue lanzado y, como era de esperar, fue un éxito rotundo, un bestseller instantáneo. La crítica me aclamó como uno de los mayores historiadores de mi generación. La familia Moreno me pagó una fortuna. Beatriz me agradeció en público, con lágrimas en los ojos, por haber capturado la verdadera esencia de su amado Arturo. Lo había conseguido. Tenía fama, dinero, prestigio, y mi alma estaba más sucia que el secreto que ayudé a enterrar. Viví con eso durante un año de noches de insomnio, de un éxito que sabía a cenizas. Yo tenía mi recompensa, pero Beatriz tenía su impunidad.
y la historia de Francisco seguía muerta. Hasta que decidí que era hora de hacer mi verdadero trabajo como historiador. La venganza de un historiador no es con un arma, es con la verdad. Durante mi año en la mansión, no solo leí los documentos, los digitalicé, cada página, cada diario, cada carta, cada recibo, incluido el de Descanso Eterno. Tenía mi propio archivo secreto, guardado en un servidor encriptado. Un año después del lanzamiento de mi libro bestseller, hice mi jugada final. Una gran universidad internacional anunció la creación del archivo digital Francisco Moreno, un acervo online de acceso público y gratuito. El archivo contenía todos los documentos que había digitalizado, la historia real en su totalidad. Y, como introducción al archivo, había un documento firmado y autenticado por mí, una confesión. En la confesión detallaba todo el proceso, mi contratación, la mentira de la enfermedad, el descubrimiento del asesinato y mi complicidad en la creación de la biografía fraudulenta. Expliqué que el libro que escribí era la mayor prueba de la farsa y que este archivo digital era mi penitencia y la verdadera biografía. También anuncié que había creado un seguro. Copias de ese archivo habían sido enviadas a los periódicos más importantes del mundo, programadas para ser publicadas automáticamente en caso de que algo accidental me sucediera. El escándalo fue bíblico. La reputación de la familia Moreno implosionó. La leyenda del héroe nacional se hizo polvo, y la señora Beatriz, la reina de hielo, se vio en el centro de una investigación por asesinato. Yo lo perdí todo, mi carrera académica, mi reputación. Tuve que dejar el país. Hoy vivo con un nombre falso en una ciudad pequeña, lejos de todo. A veces entro en la página web del archivo digital y veo los comentarios de estudiantes, de otros historiadores, de gente común, descubriendo finalmente la historia del genio olvidado, Francisco Moreno, el héroe que fue borrado. Beatriz Moreno me contrató para ser un sepulturero e hice mi trabajo. Enterré su historia bajo una montaña de mentiras, pero un buen historiador sabe que la verdad nunca muere del todo, solo queda dormida, esperando que alguien tenga el valor de cavar. Me pagó para escribir un libro, y lo escribí. Pero lo que no entendió es que la biografía que publiqué no era el fin de mi trabajo, era solo el prefacio. La verdadera historia, la mía, la publiqué un año después. Y, a diferencia de la suya, la mía no estaba en venta. Llegó la hora. Si esta historia te enganchó, haz el ritual completo, deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perder el hilo y activa la campanita para ser el primero en saber lo que viene. Tu opinión también vale oro, así que déjala en los comentarios.